Hoy te platicaré de la embestida del ejército contra narcocampamentos. Luego de que en una televisora estadounidense se dio a conocer un video tomado por un dron en donde se aprecia un narcocampamento instalado dentro del territorio mexicano, pero apenas a 300 metros de la frontera con Estados Unidos, el ejército mexicano decidió poner manos a la obra y buscar ese narcocampamento. En este video te platicaré de ese video tomado por el dron y de lo que las Fuerzas Armadas encontraron y quitaron a la delincuencia organizada. Bienvenidos al Caporal del 24 de enero, ¡comenzamos! El ejército mexicano respondió a este video captado por una empresa de seguridad privada estadounidense y agentes fronterizos que vigilaban hacia la frontera del lado mexicano. That's Chapitos, people. Yep. He's got a rifle with him too. Oh, he's gonna try to shoot at me right now. He's gonna shoot at me right now. Lo que estás viendo en pantalla es la portada del video que te traje a este canal sobre esta grabación. Este video fue grabado por un dron por personas dentro de territorio estadounidense que grababan hacia el estado de Sonora dentro del territorio mexicano. Y descubrieron un narcocampamento que atribuyeron a la gente de los Chapitos. Ese video fue dado a conocer por un capitán retirado del Departamento de Seguridad de Texas y actualmente corresponsal fronterizo llamado Jason Jones, para advertir que los problemas que hay en la frontera de Estados Unidos con México son mayores a los problemas de la migración. There you go. Shots fired. He's getting ready to fire. El dron grabó este campamento en plena operación. Incluso las personas que allí estaban dispararon en contra del dron, pero no lograron acertar. Te voy a dejar el link de este video en la descripción de esta transmisión por si quieres conocer los detalles de esa grabación. Para cuando hice ese video no había ni una sola postura por parte de las autoridades ni mexicanas, que es en donde estaba instalado el campamento, ni estadounidenses, que es desde donde estaban las personas operando el dron. Pero sí apareció un reportaje, este que te lo muestro ahora, este reportaje del diario The Wall Street Journal, que consignó que narcolaboratorios frenaron actividades con la detención de Ovidio Guzmán, pero pocos días después de su captura volvieron a retomar sus actividades. Es decir, las autoridades detuvieron a un presunto líder de la delincuencia organizada, pero eso no impactó en la producción de sustancias ilícitas. Para este reportaje incluso fue entrevistado un químico que dirige un laboratorio de fentanilo y una fábrica de pastillas cerca de Culiacán, quien confirmó que sí detuvieron sus operaciones tras la captura, pero después retomaron sus actividades de manera cotidiana. Se sabe, con datos del Departamento de Estado al corte del año 2021 de Estados Unidos, que Ovidio y sus hermanos supervisaban 11 laboratorios tan solo en Sinaloa y que producían 5,000 libras de metanfetaminas al mes. Fue un día más tarde del video y días más tarde, no nada más uno, varios días más tarde del video y del reportaje, que llegó una respuesta del lado mexicano. Esta respuesta corrió a cargo del ejército mexicano y aseguró que destruyó 6 campamentos del narco en el gran desierto de Altar, que se extiende en la frontera entre México y Estados Unidos. Aunque no confirman a qué grupo delictivo pertenecen esos campamentos, sí lo atribuyeron de manera extraoficial a la gente de los Chapitos. Recordarás, los Chapitos es como identifican a un grupo de la delincuencia organizada que está bajo el mando de los hijos del Chapo Guzmán, de quien uno de los líderes, Ovidio Guzmán, fue detenido apenas el pasado 5 de enero en Culiacán, Sinaloa, tema del cual te platiqué en este otro video. También te voy a dejar el link en la descripción por si quieres más detalles. Sobre los campamentos destruidos tras la difusión del video de una televisora estadounidense, las autoridades mexicanas informaron que estos son usados por delincuentes para labores de halconeo. Esas labores, por ejemplo, en donde desde sitios altos vigilan y controlan el tránsito en la región, el tránsito obviamente de su gente, del tránsito de sustancias ilícitas. También desde allí vigilan y reportan movimientos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, pero también del Ejército y de la Guardia Nacional mexicanos, todo con el objetivo de facilitarse el cruce de migrantes y de sustancias ilícitas. El Ejército mexicano informó que destruyó 6 campamentos en el desierto de Altar, de Tubutama y el Sarik.
También realizaron operativos en el ejido de Los Adobes, en el municipio del Zarik. En los campamentos también el ejército reportó que encontró enlatados, cobija, ropa, binoculares, radios y solamente un arma de fuego. Para tratar de aligerar aún más la preocupación tras lo grabado por el dron, el ejército aseguró que el personal militar y de la Guardia Nacional ha destruido más de 100 campamentos clandestinos a la delincuencia organizada, que le ha permitido afectar y reducir las actividades ilícitas en el norte de México y en la frontera con Estados Unidos principalmente. Sin embargo, la cifra de esos 100 campamentos destruidos no estuvo acompañada del dato que permite entender en qué periodo ocurrieron estas acciones. Ahora bien, lo que estás viendo en pantalla en este momento son imágenes de esas intervenciones del ejército. Presumiblemente estas imágenes corresponden a las grabadas por el dron. Sin embargo, el reporte de la Sedena habla de campamentos asegurados, pero no señala ni un solo detenido. Así las cosas en nuestro país, en nuestras montañas, en nuestras zonas altas, desde donde también estamos siendo vigilados por integrantes de la delincuencia organizada, y así también la respuesta por parte de nuestras autoridades ante este problema. ¿Qué opinas al respecto? Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.